Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la Universidad UJN. Vamos a continuar pues con nuestro curso de cálculo avanzada. Pues en esta ocasión vamos a tratar de estudiar lo que son la convergencia y divergencia de series infinitas. En este caso, pues vamos a poder determinar cuando una serie, cómo poder calcular las sumas de una serie desplegable telescópica o la convergencia y divergencia de una serie geométrica. Bueno, en sí, una serie infinita, obviamente una serie infinita se dice que es infinita porque no tiene fin y nos dice que será infinito de la forma sumatoria k igual a 1 hacia infinito de a sub k, es decir, un término késimo. Se dice que es convergente si la sucesión de las sumas parciales es convergente, o sea, que si se pueden hacer las sumas parciales. Es decir, que el límite de la sumatoria debe ser equivalente a la suma parcial, en el cual pues vamos a hacer ejemplos más detallados más adelante, ¿verdad? Luego vamos a hablar de las famosas series telescópicas, otros lo llaman series desplegables. ¿Y por qué se le llaman así? Se dice que una serie es desplegable telescópica cuando considera la forma en que el término general de las sumas parciales se despliega o extiende hasta quedar con dos términos. O sea que normalmente para poder aplicar la serie de sumas parciales o esas telescópicas, pues tenemos que aplicar la técnica de las fracciones parciales que nosotros estudiamos pues en la clase de cálculo diferencial, ¿verdad? Y luego, pues retomando lo que hablamos de la convergencia y divergencia de una serie geométrica, podemos decir que es convergente si la suma parcial de esa serie geométrica dada por S sub n, ¿verdad? Va a ser igual a sobre R menos 1. Y nos dice que va a ser convergente si la R es menor que 1 y va a ser divergente si el valor de la R supera 1. Claro, siempre y cuando pues ese valor sea la del valor de la A, o sea, el primer término sea diferente de cero, porque si estamos hablando que ese primer término es cero, pues prácticamente no hay una serie, ¿no? Ahora, el criterio enésimo para convergencia y divergencia de una serie directa es que si yo tengo la sumatoria de una serie A sub n, va a ser convergente si la serie al momento de calcular su límite nos queda cero, pero esa serie va a ser divergente si al momento que nosotros calculemos su límite nos da un valor diferente de cero, pues queremos decir de que es una serie infinita, es decir, que no queda sobre un número en particular, ¿verdad? Entonces, repitiendo, una serie se dice que es convergente si la sumatoria de sus términos enésimos es equivalente a su suma parcial. Estas series van a ser convergentes o divergentes si su límite nos llega a dar un valor de cero para que sea convergente y diferente de cero si es divergente. Ahora, las series telescópicas o desplegables nos permite calcular esas sumatorias mediante la aplicación de fracciones parciales para poder determinar hasta qué número pues da la suma convergente de los mismos. Y la serie geométrica, pues como les mencionamos, el radio de la razón geométrica tiene que ser menor que 1 para ser convergente, y para saber qué valor tiene esa serie, pues debemos calcular el valor de S sub n, que es igual a sobre 1 menos R, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a hacer una serie de ejercicios que nos permita, pues, clasificar esas series telescópicas o desplegables, series geométricas, y saber cuándo estas series van a ser convergentes o divergentes. Como, tal como podemos notar, que nos está diciendo el primer ejercicio que demostremos que esta serie k igual a 1 hacia el infinito de sumas parciales, dado de la forma 1 sobre k más 4, paréntesis k más 5, es convergente. Recordemos si esto va a ser convergente, sí y solo si la suma de las fracciones parciales, pues resulta convergente, ¿no? ¿Cómo poder resolver este ejercicio en particular? Bueno, el primer paso, como estamos hablando de serie, vamos a cambiar lo que es el criterio de K por un término enésimo, ¿no? O sea, de una serie denominado como A sub n. Como paso número uno, o sea, A sub n sería igual a 1 sobre n más 4 multiplicado por n
más 5. Vamos a tratar de determinar la convergencia de esta serie de n más 4 por n más 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la suma de fracciones parciales. Ustedes recuerdan que para poder hacer la suma de fracciones parciales, vamos a hacer lo siguiente. El término enésimo que nos da, es decir, el valor de 1 sobre n más 4 por n más 5, lo vamos a igualar a la separación de sumas parciales. Es decir, como aquí tenemos dos términos en denominador, a cada término lo voy a separar por una letra del abecedario. Es decir, voy a usar como una letra A mayúscula dividido entre el primer valor, que sería el n más 4, y le voy a sumar un valor de b dividido entre el segundo término, n más 5. Este es como primer paso esencial. ¿Cuál es el objetivo de este criterio, no? Bueno, es, como dice acá, una serie telescópica, es expandir o desplegar en dos términos. O sea, en pocas palabras, no me interesa saber cuánto vale la n, porque recuerde que la n son valores de conteo que le vamos a dar desde 1 hasta el infinito, pero sí necesitamos conocer cuánto vale el valor de a y cuánto vale el valor de b. ¿Qué hacemos? Bueno, una técnica muy sencilla es que en ambos lados de la ecuación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, voy a multiplicar por estos denominadores. En este caso sería n más 4 por n más 5, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. N más 4 por n más 5. ¿Para qué nos sirve? Bueno, muy sencillo. En el lado izquierdo, n más 4 y n más 5 va a destruir este denominador y nos va a quedar la unidad. La unidad, o sea, el número 1 igualado a quién? A esta letra A. Si usted se percata, este n más 4 puede cancelarse con este n más 4 y nos sobraría n más 5. Y le sumamos la letra B. ¿Y qué vamos a hacer? Muy fácil, este valor de n más 5 que tengo acá, lo cancelo con el otro extremo y me quedaría pues prácticamente n más 4. Y ahí pues prácticamente pues destruimos todo lo que tiene que ver con una fracción. Repitiendo, el objetivo de este problema sería encontrar cuánto vale el valor de la n. Y hay dos maneras de hacerlo. La primera, pues es la mejor, la forma estándar sería pues prácticamente agrupar los valores de las n y los valores que no tienen n para poder crear un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Creo que sería lo más adecuado hacerlo. Es decir, la letra A multiplicaría la n, A por n, pues a n, más A por 5 sería 5A. Misma historia pasa con B. B multiplicado por n sería Bn, más B por 4 sería 4B. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar sacando el factor común las letras que tienen el coeficiente enésimo, es decir, el valor de la n. En este caso sería 1 igual, saco la letra n y mi factor común sería a más b. ¿Por qué? Porque esta a y esta b tenían la letra n. Y los que no tienen coeficiente, pues solo sería el 5a más el 4b. Una vez que tengo eso, voy a crear mi sistema de ecuaciones, porque es como les mencionaba a ustedes, nuestro objetivo sería encontrar los valores de A y B. El primer sistema, A más B, ¿a qué lo voy a igualar? Lo voy a igualar a 0. Y usted preguntará, ¿por qué yo igualo este A más B de aquí igual a 0? Porque si usted se percata, en el lado izquierdo, donde está el 1 en solitario, no tengo ningún número con una letra N que acompañe. O sea que prácticamente como no hay ninguna letra N en el lado izquierdo, por esa razón igualo la expresión a 0. El otro valor que tengo, en este caso sería 5A más 4B, que no tiene coeficiente, o sea, no tiene letra N, pues lo voy a igualar al único coeficiente que está en el lado izquierdo. En este caso sería el valor de 1. Y aquí, mis estimados, tenemos un sistema de ecuaciones
de dos variables, ¿verdad? Que se puede resolver, ya sea por el método de sustitución, puede ser por el método de eliminación, igualdades, cualquier método matricial, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacerlo práctico, podemos hacer este método por eliminación para que sea más rápido. Por ejemplo, si yo quiero eliminar la letra A, puedo multiplicar toda la ecuación de arriba por -5 para que tenga el mismo valor numérico y poder cancelar la letra A. O sea, en este caso tendríamos -5A menos 5B y sigue siendo igual a 0. ¿Por qué? Menos 5 por A, menos 5A, menos 5 por B, menos 5B y menos 5 por 0, eso nos daría 0. Y luego tendría la expresión 5A más 4B y esto me daría 1. Conclusión, mire, esto se llama método de eliminación o suma porque 5A menos 5A se eliminan. 5B negativo más 4B, esto me da negativo B igual a 1 y podemos concluir que el valor de B me queda negativo 1. Y por lógica, si sabemos que la primera ecuación era A más B igual a 0 y B vale menos 1, podemos decir que la A valdría positivo 1. ¿Por qué? Porque menos 1, perdón, 1 menos 1 daría 0, 5 por 1 es 5, menos 4 aquí daría 1. Conclusión, entonces tengo los dos valores, lo cual significa que mi fracción parcial, o sea, desplegable, en este caso sería 1 sobre n más 4, n más 4 menos, ¿por qué menos? Porque me vale 1, 1 sobre n más 5. Este prácticamente vendría siendo la sumatoria de n igual a 1 al infinito, pues de esta fracción parcial que tengo en este caso. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo ejecutar esta suma de fracciones parciales? No es algo muy diferente. Podemos evaluar, como les decía, la n de cualquier valor. Podemos darle valores a n desde 1 hasta 4. 1, 2, 3, 4 o hasta el número que usted estime conveniente. Y vamos a ir creando las parejas de la serie a modo que podamos identificar qué factores vamos a cancelar y qué no. Por ejemplo, en la primera secuencia, cuando n vale 1, vamos a abrir paréntesis. Mire, 1 sobre 1 más 4 sería 5, menos 1 sobre, mire, 1 más 5, 6. Aquí tengo el primer valor cuando n vale 1. Más, si usted quiere saber cuánto vale 2, bueno, mire, 2 más 4 sería 6, menos 2 más 5 sería 7. ¿Lo ve? ¿Cuánto vale 3? Bueno, igual, 1 más 4 sería 7 y menos 3 más 5 nos daría 8 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué nos quedaría al final? Pues prácticamente tendríamos la sumatoria de 1 sobre n más 4 menos 1 sobre n menos 5. Es lo que prácticamente nos estaría sobrando en el sistema. ¿Qué vamos a notar? Vamos a ver el patrón que vamos a cancelar. Mire, empiezo acá. Este término se va con el primero. Mire, este término se va con el primero, lo que significa que si yo hubiese seguido evaluando el octavo, el segundo término, paulatinamente se iría con el primer término. ¿Y qué nos sobraría? Nos sobraría la resta de un quinto menos un quinto. O sea, prácticamente si usted cancela el segundo, sobrevive primero y va cancelando los segundos términos, significa que al principio si sobrevive el primero, siempre va a sobrevivir el segundo. Pero si hubiese sido al revés, que usted hubiera cancelado el primero, hubiera sobrevivido el segundo al principio, significa que aquí hubiera cancelado el segundo y hubiera sobrevivido el primero y viceversa. Ahora aquí viene pues la parte central, la parte más importante, determinar si esta serie es convergente o no. ¿Y cómo lo hacemos?
Pues aplicando el clásico límite, mire, límite cuando n tiende a infinito y colocamos esa sumatoria de parejas que nos quedó. O sea que nos quedó un quinto menos 1 sobre n menos 5, ¿no? Bueno, entonces recordemos que si nosotros evaluamos esta expresión, la n va al infinito. Infinito menos 5 es infinito y 1 sobre infinito, eso nos quedaría 0. Por lo tanto, nos queda que el límite cuando n tiende a infinito de un quinto, pues prácticamente sería un quinto. Y recuerden que el límite de un número, pues prácticamente viene siendo este número. Entonces, como aquí se demostró que el límite existe, puede ser que este es un límite que converge y obviamente es acotado en un quinto. Y con esta razón, pues demostramos que esa serie es convergente. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes puedan apreciar otra vez el esquema de las fracciones parciales. Por ejemplo, acá, misma historia, pero esta ocasión nos dice 1 sobre k cuadrado más 7k más 12. ¿Qué hacemos? Paso número 1, pues extraigamos ese término enésimo, ¿verdad? A sub n igual a 1 sobre n cuadrado más 7n más 12. Vamos a intentar factorizar el denominador y de hecho si se puede, porque recordemos que esta es una ecuación cuadrática, podemos aplicar el método del tanteo y error. N, copiamos el primer signo que es más, igual manera es más. ¿Por qué más? Porque si usted multiplica los signos más por más, nos da más. Ok, ahora busquemos un par de números que multiplicados nos dé 12 y sumado 7. Bueno, en este caso podríamos decir que tenemos el 3 y el 4. ¿Por qué? 3 por 4 nos da 12 y 3 más 4 sería pues prácticamente 7, ¿no? Ahora tal como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tratar de distribuir esto como una sumatoria de fracciones parciales. En este caso, como el numerador es 1, colocamos 1 sobre n más 3 por n más 4. Y como esta es una serie telescópica desplegable, tal como nosotros lo mencionamos anteriormente, entonces vamos a dividir cada elemento entre cada uno por una letra en particular. En este caso, A sería dividido entre n más 3 más B dividido entre n más 4. Y vamos a aplicar el mismo proceso que hicimos con el problema anterior. Es decir, podemos abrir un corchete tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y nos dice n más 3 por aquí, multiplicamos por n más 4 y lo mismo, mire, n más 3 por n más 4. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, de momento, deshacernos de los denominadores. En este caso, pues nos quedaría la unidad igualado con ¿quién? A por n más 4 más B por n más 3. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. A multiplicando por la n y por el 3, o sea, AN más 4A más BR más 3B. Recordemos que lo que acabamos de hacer ahorita, simple y sencillamente es propiedad distributiva. A multiplicando la n, pues A multiplicado por el 4. Misma historia. B multiplicado por la n y B multiplicado por el 3. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer factor común en los términos enésimos y dejar por fuera pues, los términos que no tengan n. En este caso, tengo que 1 sería igual a n sumado otra vez de a más b más 4a más 3b. Mire, y aquí
pues prácticamente estaría listo mi sistema de ecuaciones. La primera ecuación, voy a coger a más b de nuevo. Mire, a más b lo igualamos a 0. Y la otra ecuación sería 4a más 3b y lo estaríamos igualando en la unidad. De nuevo, si yo quiero conocer la letra A, bueno, toda la ecuación lo estaría multiplicando en este caso con menos 4 ahorita, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. De esa manera me voy a deshacer de A y voy a conocer B, aplicando el método de eliminación o suma. Y nos quedaría menos 4A menos 4B igual a 0. Por ende, aquí tendría 4A más 3B igual a 0. Y de nuevo, perdón, igual a 1, disculpen. Y mire, estos dos se van, me quedaría negativo B igual a 1. Por ende, B nos quedaría negativo 1. Y por lógica, si A más B es igual a 0 y B vale menos 1, significaría que la letra A vale positivo 1. Y tiene sentido. 1 menos 1 daría 0, 4 por 1 es 4, 3 por menos 1 menos 3 y 4 menos 3 nos daría 1. Por ende, si yo quiero escribir mi sumatoria, tendría que escribirlo ahora de esta forma. Mire, sumatoria, en vez de poner k igual a 1, le pongo n igual a 1, infinito, abro paréntesis, y como aquí nos dice que era a sobre n más 3, en este caso tendría 1 sobre n más 3, y la b me dio negativo. Bueno, entonces sería menos 1 sobre n más 4. Entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer cuánto vale esa suma de fracciones parciales para identificar qué valores son los que estarían pues eliminando de dicha ecuación. Es decir, cuando n puede ser que valga 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer esa suma por parejas. Por ejemplo, cuando n vale 1, mire, 1 más 3 es 4. O sea, sería un cuarto menos, mire, aquí sería un quinto. ¿Por qué un quinto? Porque 1 más 4 da 5. Pongo otro signo más. ¿Y por qué más? Porque esta es la sumatoria. Eso es sigma. Sigma significa sumatoria. Cuando n vale 2, mire, sería 2 más 3, 5, menos 2 más 4, 6. ¿Lo ve? Vuelvo a poner otro signo más. En este caso vale 3. Mire, sería un sexto menos un séptimo. Luego le vuelvo a poner otro signo más cuando vale 4. Entonces sería un séptimo menos un octavo, como usted lo puede identificar. Y finalmente aquí le ponemos más y colocamos esta suma parcial, o sea, n más 3 menos 1 sobre n más 4. Entonces ahora identifiquemos los patrones, ¿verdad? O sea, los patrones se identifican a partir del segundo paréntesis. Por ejemplo, acá mire, un quinto se va con el primero de este. El un sexto se lleva al primero de este. El un séptimo se lleva al primero de este término. O sea, siempre se lleva el primero del siguiente paréntesis. Por lo tanto, como este es el último paréntesis, significaría que el primero que se iría es el n1 sobre el n más 3. Conclusión, entonces nos quedaría prácticamente el límite escrito de esta forma. Mire, límite cuando n tiende a infinito, en esta ocasión sería el primer valor que no se fue, que esto es un cuarto, menos 1 sobre n más 4. Y si nosotros queremos evaluar esto, recordemos que algo bien práctico, ¿no? Infinito más 4 es infinito y un otro infinito da 0. Lo que nos lleva a que esta suma parcial sería límite cuando n tiende a infinito del valor de un cuarto. Así que mi respuesta sería
un cuarto. Por ende, esta serie telescópica converge en un cuarto. Y eso prácticamente es una demostración de cómo se podría realizar estas series desplegables o telescópicas. Ahora vamos a determinar la convergencia o divergencia de estas series geométricas, ¿verdad? Aplicando los criterios si R, la razón común es menor que 1, que es convergente, o si R es menor que 1, pues, perdón, si R es menor que 1 es convergente y si es mayor que 1 es divergente. Bueno, entonces en esta ocasión nos está diciendo que determinemos si la serie geométrica converge o diverge. Y si es convergente, que calculemos la suma, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo con este ejemplo, la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 3 paréntesis, un quinto k a la menos 1. Pues si usted recuerda en la sección anterior o en la clase anterior, nosotros establecimos un modelo de la forma de la serie geométrica que establecía que A sub n es igual a A1 por R elevado a la N, R elevado a la N menos 1. Vamos a ponerlo de esta manera. Y si usted se percata cuidadosamente, eh, tiene ese modelo en el cual la letra A viene siendo el valor de 3. Lo vamos a poner aquí. La letra A viene siendo el valor de 3 y el valor de R, pues prácticamente en este caso viene siendo un quinto. Entonces la pregunta preguntosa es lo siguiente. ¿Converge o diverge? Bueno, aquí nos está diciendo que converge para todo valor del valor absoluto de R si es menor de 1, converge en 1, converge si es menor que 1 y diverge si es mayor que 1. Es decir, pues, y si aplicamos ese criterio, que el valor absoluto de R es menor que 1, es decir, el valor absoluto de un quinto es menor que 1, un quinto es menor que 1, entonces sí es cierto, esto es que converge. Recordemos que en el ejercicio anterior converge en orden, porque recuerde que el teorema nos decía que si es menor que 1, converge en 0 y si es mayor que 1, pues diverge. Ahora bien, nos está pidiendo entonces que ya una vez que sabemos que esto es convergente, que determinemos la suma. Bueno, la suma nos dice que S sub n es igual a A sub 1 sobre 1 menos R. Aquí pues vamos a saber si es, vamos a conocer cuánto vale la suma. Bueno, veamos entonces. Sn es igual a letra A, vale 3 dividido entre 1 menos un quinto. O sea que S sub n sería 3 sobre 1, es lo mismo que decir 5 quintos. Menos un quinto, esto es 4 quintos. Por ende, su S sub n es lo mismo que tener 15 cuartos. Y con eso tendríamos la respuesta de esta pues serie, ¿no? O sea, sabemos que converge porque el valor de R es menor que 1 y al mismo tiempo pues sabemos que la resta de 1 menos un quinto son 4 quintos y 3 dividido entre 4 quintos nos da 15 cuartos. No vayan a pensar que porque esta suma dio 15 cuartos y 15 cuartos superior que 1 divergen. No, el criterio es el radio o la razón común. Si es menor que 1, converge en 0. La convergencia es en 0. ¿Y cuánto nos da la suma? Pues la suma da prácticamente 15 cuartos. Ahora, no todas las series geométricas se escriben de esta manera tan linda, tan preciosa, que solamente es comparar con la formulita y buscar el valor de R. Muchas veces nosotros tenemos que reescribir la serie para poder identificar cuánto vale R y saber si esta converge o diverge. Pues en este caso, aquí tenemos otro ejemplo. Digamos, si yo tengo la expresión. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a conservar esa parte de color anaranjado que nos va a servir mucho. Ve, color anaranjado, color morado, que nos va a servir mucho. Y tenemos la expresión sigma igual 5
a la R, 5 a la R, multiplicando por 4 a la menos R. Bien interesante. Es una serie geométrica porque vemos que está elevado a un exponencial, pero no está escrito aún en la forma que queremos. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es tratar de reescribir esa expresión de la forma que tengo ahí, es decir, a sub n igual a sub 1, r a la n menos 1. Lo primero, este 4 a la menos r, recordemos que hay una ley de potencia que nos dice que a elevado a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre a la n. O sea que ese exponente negativo podemos pasarlo a ser positivo. Mire, k igual a 1 de infinito y puedo multiplicar 5 a la r por 1 sobre 4 a la r. Y si multiplico 5 a la r por 1, nos quedaría pues que la sumatoria de k igual a 1 infinito, ¿de quién? Puedo colocar acá 5 sobre 4, todo elevado a la r. Recordemos que la R, esto quedaría 5 a la R sobre 4 a la R, pero como los dos están elevados a la R, ya prácticamente podría yo juntar el paréntesis y elevar esto a la R. Ahora bien, aún esto no está escrito de la forma que yo quisiese, porque tendría que tener un A1 y un R a la menos 1. ¿Cómo puedo hacer ese truco? Muy fácil. Para poder tener este R a la menos 1, simplemente yo puedo multiplicar por este menos 5 cuartos y agregar un exponente 1 negativo. Pero si agrego una cosa en un lado, tengo que hacerlo en el otro. Si yo hago esta operación, multiplicación de potencias de igual base, copio la base y sumo los exponentes. Pero si yo le agregué ese 5 cuartos a la menos 1, también tengo que agregar un 5 cuartos elevado a la positivo 1 para mantener el equilibrio, ya que si yo multiplico 5 a la cuartos a la menos 1 por 5 cuartos a la 1, se cancelaría y quedaría la expresión original. Pero ¿por qué estoy agregando esa parte anaranjada? Porque quiero transformar toda esta expresión que está aquí en la forma o el término a sub n. En este caso, ¿qué me quedaría? Fíjese bien, sumatoria de k igual a 1 infinito. Mi primer término sería 5 cuartos. Mire, 5 cuartos. Y mi segundo término, o sea, ordene esto, sería la unión de estos dos. Es decir, 5 cuartos r a la menos 1. ¿Lo ven? Porque si yo separo esto, me quedaría estos dos se eliminan, me quedaría esto. Puedo separarlo aquí y volver a la forma original. Entonces, ese 5 a la R por 4 a la menos R es lo mismo que tener 5 cuartos, paréntesis 5 cuartos, R a la menos 1. Y ya está escrito mi forma, mi serie geométrica, donde el valor de A sub 1 es igual a 5 cuartos. Y mi valor de R también sería igual a 5 cuartos. Pero la pregunta es, ¿converge o diverge? Pues hombre, ya mencionamos que si el valor de R, valor absoluto de R, supera a 1, entonces diverge. La serie diverge. Eso es lo que nos dice el principio o el teorema. Y si nosotros analizamos el caso, ¿qué nos está diciendo? Que el valor de 5 cuartos obviamente es superior que 1, es decir, 5 cuartos superior que 1, entonces diverge. La serie diverge. Ahora, ¿cuál sería la suma? Pues la suma no la calculamos. ¿Y por qué no la calculamos? Porque nos está diciendo que si es convergente, calculemos la suma, pero como en este caso la serie es divergente, pues hombre, la expresión quedaría tal y como está. Podemos hacer otro ejemplo en particular. Vamos a buscar uno un poquitito más particular. Si tenemos, esto que se ve bien interesante, como usted podría notar, vamos a ver,
si usted lo puede considerar algo interesante, como por ejemplo esta expresión. Permítanme. Vamos a borrar acá. ¿Qué pasa si tenemos una combinación? O sea, en este caso sería como un inciso C, ¿verdad? En esta ocasión sería si yo tengo la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito, abro paréntesis, aquí tengo dos series. La primera, que yo tendría acá un tercio elevado a la k menos 1. Vamos a poner corchete para que no se mire tan feo. Está mejor. Más un cuarto de k menos 1. Bien, este es un teorema. Si usted está pensando, ok, aquí tengo dos series geométricas que están sumando entre sí. ¿Puedo separarlas como una propiedad distributiva? Déjeme decirle que usted está en lo correcto. Es decir, puedo tener la sumatoria de k igual a 1 a infinito. En este caso sería un tercio de k menos 1 más sumatoria de k igual a 1 a infinito. Y en este caso sería un cuarto k menos 1. Entonces aquí tenemos prácticamente las dos sumatorias que tenemos que determinar. Determinar si hay convergencia. Si una converge, si en una de las dos es divergente, ya sabemos que la serie es divergente. Si las dos son convergentes, pues obviamente la suma parcial sería la suma pues de esos dos elementos, ¿no? En este caso, podemos analizar en el elemento de la izquierda. Lo vamos a poner aquí, mire. En el primero, aunque no esté escrito, A sub 1 vale un 1 imaginario. ¿Por qué? Aunque no esté escrito que hay un 1. Y aquí está la R que está en la forma n menos 1. De manera que la R en este caso vale un tercio por este lado. Y por otra parte, A sub 1 también vale 1 y la R en esta ocasión valdría un cuarto. De manera que si nosotros aplicamos el criterio de convergencia, sabemos que el valor absoluto de R menor que 1, entonces la serie converge. Y prácticamente, pues sabemos de que en la primera serie, o sea, un valor absoluto, o sea, un tercio es menor que 1 y para ahorrar pasos, un cuarto también es menor que 1, o sea que la serie converge, o sea, ambos convergen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que las dos series convergen, simple y sencillamente, ahora nos toca pues encontrar el SN para los dos. Es decir, primero para la primera serie, ¿no? Esta de la izquierda. SN igual, en este caso, A vale 1 sobre 1 menos tercio. Y el otro, S sub N, sería igual a 1 sobre 1 menos un cuarto. Es decir, el S sub n nos daría 1 entre 1 menos un tercio. Esto es lo mismo que de 3 tercios menos un tercio. Nos quedaría 2 tercios. Y en este caso, Sn sería 1 sobre 1 menos un cuarto, es decir, 4 cuartos menos un cuarto sería 3 cuartos. Por lo tanto, mi suma parcial de acá sería 3 medios y en este caso sería 4 tercios. Pero no es que una respuesta de uno y la de otro ahí queda. No, tengo que hacer la suma, porque como había una suma entre ellos dos, pues tengo que sacar la suma de esos dos elementos en particular. O sea, en pocas palabras, tengo que colocar la suma total, sería sumar 3 medios más 4 tercios. Por lo tanto, esa suma total parcial sería 3 por 3, 9, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Así que esa suma parcial total sería 17 sobre 6. Y con eso, pues podemos determinar la convergencia y divergencia
de estas series geométricas, ¿verdad? Y para terminar esta sección, pues aquí nos están preguntando, o mejor dicho, nos están pidiendo que demostremos que cada serie diverge, o sea que técnicamente no dice que alguna de estas va a ser convergente. Entonces recordemos el criterio de divergencia y convergencia de la serie. Si el límite de esa sumatoria nos da cero, significa que converge. Si nos da un valor distinto de cero, pues prácticamente es divergente. Como usted puede ver en el inciso A, definitivamente esto no se trata de una serie telescópica o desplegable, mucho menos una serie geométrica. De tal manera que como es una sumatoria, lo vamos a tratar de buscar por medio del criterio de límite. Si nos da un valor diferente de cero, significa que esa sumatoria va a ser divergente. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar como el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de n sobre 2n más 1. Cada quien pues lo vamos a dividir entre la n. En este caso límite cuando n tiende a infinito, en un corchete para que se mire mejor, n sobre n entre 2n sobre n más 1 sobre n. Simplifiquemos la expresión. Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de quién? 1 sobre 2 más 1 sobre n. Entonces evaluemos. Si usted se fija, 1 sobre n, pues esto da infinito, que digo 1 entre infinito es 0, y nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1/2, de mi respuesta es 1/2. Entonces, si nos apegamos a ese criterio de convergencia y divergencia, nos dice que el límite de esa sumatoria de a sub n, o sea que hay que convertir k en término enésimo, si es un valor de 0, converge. Distinto de 0, diverge. Y como dio 0, así que ya sabemos, hoy acabamos de probar que esto es divergente o que diverge. Bueno, en el número 2, límite que diga sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de seno de k sobre k. No es telescópica, no, o desplegable, tampoco se trata de una serie geométrica, de manera tal de que vamos a tratar el criterio de límite. Si esto nos da 0, converge. Nos da diferente de 0, es divergente. Por medio del límite. De nuevo, límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería seno de n dividido entre n. Ahora, no puedo dividir entre n cada quien porque esa n que está dentro del seno funciona como un ángulo o un argumento, mientras que la n de afuera funciona como una variable cualquiera. De manera que en esta ocasión, para poder encontrar ese límite, tengo dos opciones. O lo hago por el método gráfico, cosa que nos vamos a tardar bastante, o lo que le llamamos la derivada socia, es decir, la regla de L'Hopital. Que recordemos que vamos a aplicar la derivada por aparte, tanto el numerador como el denominador. Y en este caso, pues pienso que L'Hopital sería pues el elemento más indicado, ¿no? Bueno, entonces en esta circunstancia tendríamos el límite cuando n tiende a infinito y apliquemos L'Hopital. ¿Cuál es la derivada de seno? Pues sería coseno de n. ¿Y cuál es la derivada de n? Pues vale 1. Y coseno entre 1, pues el límite cuando n tiende a infinito de coseno del valor de n. Y coseno de infinito es infinito, así que el límite tiene siendo infinito. Y como les dice el teorema, no hay límite. O sea, que aquí prácticamente por todos lados. Primero, no hay límite. O sea que de plano sabemos que es divergente. O sea que esto diverge en primer lugar por el criterio que no existe límite, para empezar. Y en segundo lugar, pues nos está diciendo al mismo tiempo que cualquier valor que sea diferente de cero, pues diverge.
sea que la única manera que hubiese sido convergente es que en este caso, póngale que la n hubiera sido, que hubiera valido pi medios. Si la n hubiese valido pi medios, ahí es otra cosa, hubiera sido convergente. Pero como no se dio el caso, pues ya probamos que esto es divergente. Ahora pues vamos en el tercero, que tenemos un elemento bastante interesante en la parte 3, ya que hay una suma de dos sucesiones y series, entonces pues tenemos que separar esas sumatorias. ¿Cómo así? La primera, pues tendríamos que aplicar pues un criterio de una suma geométrica, ¿no? Es decir, sumatoria de k igual a 1 de infinito. Podemos hacerlo así, miren, para ahorrar los pasos. 2 a la k menos 1, esto es lo mismo que podemos poner entre paréntesis, un medio k a la menos 1. Y aquí tenemos un imaginario para que la serie geométrica quede completa. Más, en este caso sería sumatoria de k igual a 1 de infinito. Y en este caso sería 1 sobre k. Algo que es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente esto no obedece una serie geométrica, aunque nosotros lo queramos pues expresar como una razón común, no lo obedece. Pero la primera parte sí lo obedece. Entonces habríamos que ver si esta serie pues sería convergente o no. Ok, si analizamos en la primera versión de la serie, vamos a decir que la R, o mejor dicho que A sub 1, pues en esta ocasión valdría, pues en este caso valdría el uno imaginario. Y el valor de la R, pues viene siendo un medio. De tal manera que según el criterio de la convergencia o divergencia, sabemos que si el valor de la R, si el valor de la valor absoluto de R es menor que 1, la serie converge. La serie converge. De tal manera, pues, que si yo tengo que un medio es menor que 1, entonces podemos decir que esto converge. Pero la primera parte. Pero habríamos que analizar la segunda parte, es decir, cómo poder evaluar el segundo elemento. Es decir, que si yo tengo en la segunda parte, escribo el límite, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería 1 sobre n, pues al momento de evaluar, pues podríamos decir entonces que 1 sobre infinito, esto es cero. Por lo tanto, como esto da cero, o sea, el límite de 1 al infinito, el límite infinito, el límite de cero es cero, entonces prácticamente esto sería un convergente. O sea que para esta serie podemos decir que no diverge, sino que esta serie sí es convergente. De tal manera que si yo quiero saber la suma parcial de estos dos, es decir, Sn en el primer caso, pues solamente tendríamos que colocar, pues hombre, esto no es una serie geométrica, sino que esta parte sí. Tendríamos que colocar 1 sobre 1 menos un medio. O sea, 1 sobre un medio, Sn daría 2. Y como el otro da 0, entonces la respuesta sería 2. Ahora, entonces, como este valor nos dio diferente 0, al final esa suma parcial nos diría que esta es una serie divergente. Si consideramos que la suma parcial, para que fuese convergente, tendría que dar un 0, ¿verdad? Pero bueno, es que nos estamos basando en los criterios que si da un valor distinto de 0, pues la serie pues prácticamente es divergente, ¿verdad? Entonces con eso damos por finalizado lo que es el curso de las series infinitas. En nuestra siguiente clase, pues vamos a poder repasar o estudiar cuáles serían los diversos tipos de criterios de convergencia. En este caso tenemos lo que es el criterio de la razón, el criterio
de la integral, el criterio de la raíz y el criterio de la comparación, ¿no? Si este video le fue de utilidad, por favor denle like, suscríbase y denle compartir. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.